Cada vez que mencionen alguna figura, algún objeto en problemas de geometría, lo mejor es visualizarlo, y para eso hay que dibujar el objeto del que están hablando. Aquí dicen que es un triángulo rectángulo, yo así lo dibujé, puede ser en cualquier posición, no importa. Lo hice así para que se acostumbren a verlo en diferentes posiciones, porque de pronto, si nos dan las figuras, generalmente las ponen en posiciones a las que no estamos a veces acostumbrados. Entonces ya dibujé o bosquejé, se bosqueja con un lápiz y en la hoja la figura, que es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, recuerden que un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Forma aquí una L, digamos, una L bien hecha, pero está volteada. Y hay que recordar cómo se llaman sus lados. Recuerden que el lado más largo, no importa dónde esté, se llama hipotenusa, y los más cortos, generalmente uno más corto que otro, se llaman catetos, aunque podrían ser que los catetos sean del mismo tamaño, como cuando tenemos un triángulo, rectángulo isósceles. Todo lo que vaya comentando es importante que lo entiendan, porque todo puede ser pregunta de examen, porque también hay teoría. Cualquier cosa me comentan, alguna palabra o término que use y no lo entiendan o no les queda muy claro, coméntenlo para que los aclare. Entonces ya recordamos lo que es un triángulo rectángulo, cómo se llaman sus lados: hipotenusa el más largo, catetos los más cortos, que pueden ser iguales o distintos, pero más cortos que la hipotenusa. Y si me dan un lado, en este caso me dicen que el lado C vale 26. Otro comentario: los ángulos, si voy a usar letras del español ABC, los ángulos se indican con mayúscula y los lados se indican con minúscula. Eso es importante también hacerlo bien, como debe de ser. Se supone que aquí A, B, C son mayúsculas, y cuando digo ángulos es lo mismo que decir vértice. El vértice B, que es este, le corresponde el ángulo B. Este es el ángulo B. También se acostumbra usar alfa, beta, gamma, teta, pero pues no hace falta, y en este ejercicio no están usando letras griegas, no importa. Si son ángulos o vértices van a ser mayúsculas. Y es importante que aprendamos a etiquetar los lados. Los vértices, no importa en qué orden pongamos las letras. Aquí le puse que este es el vértice A, B, C, pero pude haber puesto acá A y acá B. Y este tiene que ser C porque así dice el problema, pero no tiene que ser C en general. El problema dice que el lado C vale 26 unidades, por eso le puse el lado C a este. Y decía, para etiquetar los lados, aparte de que deben ser con minúsculas, es importante que la letra del lado corresponda al vértice que está del otro lado, que es este. O sea, a cada vértice o ángulo le corresponde el lado opuesto. Este lado corresponde a este ángulo o vértice. Por eso aquí está la B. Si pongo aquí la A, entonces el vértice A o ángulo A, el lado que le corresponde, que se pone con mayúscula, es el que está acá enfrente, o sea, el que está del otro lado. Estos que están junto a él, no. Entonces, por eso C con mayúscula, se supone, le corresponde este lado, que es la hipotenusa. Eso hay que irlo haciendo y comprendiendo, que quede clarísimo. No es memorizar el ejercicio, es entender cómo se está haciendo y practicarlo con otros problemas
Cuantos más problemas mejor. Hay que resolver muchos, tantos como se pueda, tenemos tiempo. Entonces, si no han empezado, empiecen ya. Si requieren material, comenten. Les puedo recomendar ejercicios o enviarles el material a su correo si gustan. Entonces, ¿por qué le puse? Como aquí dice que el ángulo C vale 90, entonces, y como ese es el ángulo recto, que es este, y recuerden que dije que le corresponde a este ángulo vértice, le corresponde el lado que está frente a él, el más alejado pero frente, porque estos están al lado, entonces por eso este se llama C. Es por eso que sabemos que C vale 26 y que es la hipotenusa. Fíjense cómo lo estamos empatando, estamos cuadrando la información. El ángulo C vale 90 y el lado C es el que le corresponde a ese ángulo que está justamente enfrente o del otro lado, como el vecino que está del otro lado de la calle, digamos. Entonces, así es como se etiquetan los lados. Y los datos que me dan, pues los copié acá. Es bueno copiarlos cuando sea trigonometría o geometría, porque así visualizo lo que tengo. Es importante que sepa qué tengo y qué me falta, porque en base a eso voy a enfrentar el problema. Los demás datos todavía no los necesito, todavía estos no. También hay que recordar las definiciones de funciones trigonométricas. Voy a dejarles un video porque hay que aprenderlas, hay que memorizarlas, pero practicándolas. Y también un poquito a lo mejor repasando mentalmente mientras descanso o estoy ahí no haciendo nada, entonces repasando sus definiciones. Les voy a dejar un video para que repasen las definiciones de las 6 funciones trigonométricas, porque cada vez que me den un triángulo rectángulo, me digan o no que sea rectángulo, porque aquí me dijeron 2 veces que es rectángulo. Me dijeron aquí es rectángulo explícitamente y aparte me dan un ángulo de 90. Entonces no importa que no hubieran dicho, porque de pronto no podrían decir que es rectángulo, pero si me dan los datos, me dicen un triángulo y no me dicen qué triángulo tiene un ángulo de 90 grados, inmediatamente con eso ya sé que es un triángulo rectángulo. Hay que abusados con eso, porque podrían omitir la palabra rectángulo, porque recuerden que un triángulo puede ser rectángulo o puede ser oblicuo ángulo, que en el caso de que sea oblicuo ángulo, ese triángulo no tiene un ángulo de 90 grados, podría ser que tenga un ángulo de 91, 92, un ángulo obtuso, que sería un triángulo obtusángulo, o podría ser un triángulo acutángulo. También es importante que eso quede claro. La diferencia entre triángulo rectángulo y triángulo oblicuángulo, que también es pregunta de examen. Entonces, como es un triángulo rectángulo y lo sé porque tiene 90 grados y me lo confirman acá, lo confirmen o no, es un triángulo rectángulo, hay 2 opciones para resolver un problema cuando me dicen que es un triángulo rectángulo o me dan un ángulo de 90 grados. Puedo usar teorema de Pitágoras o puedo usar funciones trigonométricas. No siempre va a ser teorema de Pitágoras, no siempre va a ser funciones trigonométricas. Ahora, ¿cómo sé cuándo usar el teorema de Pitágoras y cuándo usar las definiciones de funciones trigonométricas? Que ambos temas hay que tenerlos claros, si no me comentan. Voy a usar el teorema de Pitágoras. Se usa cuando sé que es un triángulo rectángulo si me dan 2 lados. En este caso solamente me dieron un lado, entonces no puedo usar el teorema de Pitágoras. Si me dan solamente un lado, me tienen que dar ángulos 1 o 2, generalmente 2, y en ese caso, como solamente me dieron un solo lado,
voy a usar entonces lo que es funciones trigonométricas, que ahorita vamos a recordarla, pero de todos modos dejo el video porque hay que aprenderse las 6 y saber cómo relacionarlas. También aprender cuál es recíproca de la otra, que también es una pregunta de examen. De pronto me preguntan cuál es la función recíproca del seno, y la mayoría o muchos responden coseno, pero eso es incorrecto. Les dejo el video para que lo averigüen. Entonces la función seno de un ángulo, que aquí use W, siempre que sea una letra nuestra, que sea mayúscula. Si es Y, pues es minúscula, teta, gamma, alfa, lambda. El seno se define como las definiciones están dadas en fracciones o cocientes, como se dice en matemáticas, y es el cateto opuesto entre la hipotenusa. H de hipotenusa, pero no tiene que ser H. En este caso, de hecho, no estamos usando H, estamos usando C para la hipotenusa, porque nombramos C al vértice o al ángulo que está acá en 90 grados. Pero la idea es que es el cateto opuesto, cualquiera que sea su valor, entre lo que valga la hipotenusa. Por ejemplo, en este caso, y abusados con esto, porque el cateto opuesto va a depender del ángulo, eso es importante. Creo que lo comenté en otro video, pero lo comento otra vez. Dije seno de W, pero no tiene que ser W. Por ejemplo, a lo mejor seno de A. El seno de A, como el seno de cualquier ángulo, es el cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto a este ángulo es el que está precisamente acá, A. Y la hipotenusa pues siempre es el más largo. Entonces, en este caso particular, si quiero poner el seno de A, voy a poner cateto opuesto. Es importante todo esto que estamos comentando, porque recuerden que no es la pregunta que viene en el examen, es el tema, y el tema es el que estoy explicando. Debe quedar bien claro, aunque nos tardemos, pero debe quedar claro el tema. Entonces decía que el seno de un ángulo cualquiera, en este caso de A, sería, como la definición dice que es el cateto opuesto, en este caso es A. Opuesto es el que está enfrente, y si fuera vecino, cruzando la calle, que está enfrente. Este no es opuesto porque no está enfrente, está al lado, igual que la hipotenusa. Cateto opuesto, que en este caso es A, entre la hipotenusa, que en este caso es C, y en particular vale 26. Si me dan un valor lo pongo. Estoy diciendo seno de A. Pero si fuera seno de este ángulo, del ángulo B, el cateto opuesto ya no va a ser A, porque A está aquí al lado. Esto se llama adyacente, sería B. Aquí pondría B. Y abajo de todos modos pongo 26 porque es la hipotenusa, en este caso particular. Y así con las demás funciones. Lo importante es que yo sepa cómo se define, y en base ya al problema que me den, ya localizo cuál es su cateto opuesto o cuál es su cateto adyacente si fuera coseno. Por ejemplo, el coseno de W se define como el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Entonces voy a poner minúscula. Entonces, en este caso particular, si me pidieran el coseno de A, entonces sería cateto, aquí puse adyacente, es correcto porque es coseno. El cateto adyacente del ángulo A o vértice A es el que está al lado. Adyacente significa junto a o al lado, entonces sería B. Y la hipotenusa, pues esa es para los dos, porque en ambos casos la hipotenusa está en el denominador de la definición. Esa es una definición, esta fracción. Y si fuera el coseno de B, entonces el cateto adyacente, porque ahora estamos con coseno, dice que es cateto adyacente en el numerador, sería A.
y la hipotenusa pues queda igual. Y así con tangente. Tangente se define como cateto opuesto entre cateto adyacente. Es importante que esa definición la tengamos presente. No van a dejar llevar formulario ni acordeón. Entonces, si llevamos, nos lo quitan y nos sacan del examen. Entonces, tenemos que tener esas definiciones bien aprendidas. Tangente de un ángulo cualquiera, que yo aquí puse W porque puede ser cualquier ángulo, siempre va a ser el cateto opuesto entre el adyacente. Si fuera, por ejemplo, en este caso particular, cateto tangente del ángulo A, en este caso particular, el cateto opuesto es el que está cruzando todo el patio hasta acá, es A. Ese es el cateto opuesto. Y el adyacente es el que está al lado, cateto, no la hipotenusa, cateto, sería B. Voy a dejar el video porque aquí nada más es un ejemplo, no es la explicación completa. Hay que aprenderlo bien, entenderlo perfectamente bien para que no haya problemas y nos sintamos seguros en el examen. Y si fuera la tangente del ángulo B, en este caso particular, todo tiene que ser aprenderse la definición en general, las 6 definiciones, y les digo en ese video cómo aprenderlas. Realmente es muy fácil, es cuestión de dedicarle un poco de tiempo. Si fuera tangente de B, que es este ángulo, en este caso particular, como dice la definición de tangente, que es cateto opuesto, sería B. Entre el adyacente, que sería A. Esa es definición de tangente. Cateto opuesto, que es B, entre cateto adyacente, que es A. En este caso, bueno, en todos los casos, la recíproca de la tangente es la cotangente. Pero la recíproca de seno no es coseno. Vean el video para que sepan y también les digo cómo aprenderse las definiciones y resolver ejercicios. Cualquier cosa me comentan. Entonces ya dimos un repaso a eso rápido. Ahora sí, vamos a resolver el problema, que eso ya es lo de menos. Lo importante es entender el tema. Entonces, como me están pidiendo este lado, me están diciendo cuánto mide A. Entonces hay que poner los datos, lo que me piden y lo que me dan. Entonces me dieron el ángulo B, que es este. Dicen que este ángulo mide 60. Entonces, ¿cómo relaciono este ángulo con este lado? Entonces, si nos vamos a definiciones, ya dijimos que si comparamos este ángulo con este lado, que es el que me están pidiendo, siempre hay que fijarse qué me están pidiendo y qué me están dando. Entonces me dan el ángulo B, ya lo tengo, 60 grados, y me piden el lado. Este lado para B, ¿qué es? ¿Es opuesto o adyacente? Hay que hacerse esa pregunta. El lado opuesto de B es este, cruzando el patio. Entonces no es opuesto. Esto es adyacente, que significa junto a o al lado de. Entonces me están dando cateto adyacente y esa definición de qué es, y me están dando un ángulo de 60, pero esa definición que es, que incluye adyacente. ¿Qué definiciones de funciones incluye adyacente? Pues eso le incluye el coseno de la tangente. Recuerden que el coseno dijimos que es cateto adyacente entre la hipotenusa. Y también dijimos que ya casi terminamos, tengan paciencia, vale la pena, y vean el video para que confirmen todo esto que estoy diciendo, para que además aprendan un poco más del tema,
que va a hacer falta, tangente de, voy a ponerla, yo puse 0W, puedo poner, no importa, Q, un ángulo cualquiera. Dijimos que es cateto adyacente, cateto opuesto, la definición de tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces puedo usar cualquiera de las dos definiciones, fíjense, la que yo quiera, siempre y cuando incluya la pregunta. La pregunta, me están preguntando por el cateto adyacente. Como lo sabemos, ya dijimos, si me dan este ángulo y me piden un cateto, veo con respecto a ese ángulo qué cateto es, y me están pidiendo este que es adyacente. Entonces puedo usar esta o esta, la que yo quiera. Voy a usar coseno, ustedes pueden usar tangente para practicar y vean que es lo mismo. Entonces, y ahora sí vamos a ver los valores que me dan, que también esto, ahí explico cómo aprenderse esto de memoria. Es bien fácil saber los valores de los ángulos de 60, 30, 45, de las 6 funciones seno, coseno y las otras 3 que van a ver en el video, van a recordar. Entonces tengo coseno, que es lo que voy a usar porque incluye adyacente. El seno no se puede usar porque no me están preguntando por el cateto opuesto, sino por el adyacente, y ya vimos por qué. Cualquier cosa comenten. Y también tangente me la dan, entonces cualquiera. Yo voy a usar esta. Es más, voy a usar tangente porque es raíz, y ustedes usen esta. Entonces, bueno, aquí hay un pequeño problema para usar tangente. La tangente incluye cateto opuesto. No lo tengo. No sé cuánto vale B. Lo que sé es cuánto vale la hipotenusa. Entonces tenemos que usar esta. Esta no se va a poder usar. Corrijo. Entonces, lo que tengo es la hipotenusa. Me faltó incluirla acá. La hipotenusa, que de hecho debe incluirse, me olvidó, C es igual a 26. Eso dice el problema, me la están dando 26 unidades. Entonces me está dando hipotenusa, me está dando el coseno, que vale 1 medio, el coseno del ángulo de este que vale 1 medio. Entonces usaré la función coseno. En este caso, aquí la 26 unidades. Entonces decíamos, tangente no se puede porque me falta el opuesto. Coseno sí porque tengo la hipotenusa. Seno no porque también falta, de hecho no me están pidiendo el opuesto. Entonces voy a poner aquí el coseno de 60 grados, que es el que me están dando. Dice que es 1 medio, ahí dice arriba, es 1 medio. Entonces voy a poner aquí 1 medio. Esto realmente se hace abajo. Voy a poner coseno de B aquí para que se vea con claridad. Es igual a cateto adyacente, que en este caso es A. Voy a poner A. Es mejor que sea así. Entre la hipotenusa, que en este caso es 26. Ahora sí. Y abajo, para que trabajemos como debe de ser, ya puse, digamos, ya puse la definición de la función coseno. Y ahora sí pongo aquí podría poner C en la definición, o sea, C es la hipotenusa, y ya acá sus valores. Y el coseno de 60 me están diciendo que es 1 medio, o 0.5, que es lo mismo. Entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, entonces en vez de 1 medio puedo poner, decíamos, 0.5, pero si queremos trabajar con fracciones, pues también. Hoy lo cambiamos a decimal. Vemos la respuesta para saber si vamos a trabajar con fracción o decimal. Y en las respuestas sí hay fracción. Aquí
aquí solo me da fracción, entonces con fracción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya tengo los valores y voy a despejar A. ¿Qué hago para despejar una letra cuando es el numerador de una fracción? Lo que hago sencillamente es que el denominador lo voy a cruzar para acá, multiplicando a este numerador. Y ya con eso la A va a quedar sola, o sea, dejo la A sola porque este 26 ya cruzó para acá, no lo he puesto, pero ya me imagino que cruzó y va a multiplicar a este que es 1. Como es 1, no hace falta poner ponerlo entre paréntesis, pero si fuera un 2, un 3, sí, entonces nada más para que se vea el procedimiento, voy a poner a ambos entre paréntesis, de preferencia a ambos para que no nos equivoquemos, porque si fuera negativo podría indicar resta, que no es resta, es su multiplicación. Así, este 26 que está aquí abajo pasa acá arriba multiplicando a lo que hay arriba, que podría ser un 2, un 3, no sabemos, una raíz. De preferencia ambos entre paréntesis, y ahora ya nada más sería multiplicar 26 por este, que en este caso no cambia, pero podría cambiar si fuera un 2, un 3, un 4, un 5, y lo que me dé entre 2, o sea 13, o sea que A es igual a 13. El video se alargó bastante, pero vale la pena porque tenía que comentar esas situaciones, esos hechos geométricos y trigonométricos, porque lo que digo es que lo que importa es el tema, no la pregunta. Hay que invertirle tiempo suficiente, con calma, con paciencia, con ganas de aprender. Entonces, porque si no, nos arriesgamos a no pasar el examen. Entonces dice que A vale 13. Ya tengo la respuesta entonces. Entonces la respuesta es A. Aquí está un 13.